Glaciar Auténtico. Opinión, experiencia y verdad. Con Claudio Glaciar. Glaciar Auténtico. Cuando habla, habla en serio. Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo anduvo el finde? ¿Bien? Larguito, entretenido, más o menos. Bueno, en lo personal, bien. Yo le contaba recién a Carla Bebacua, nuestra compañera, que tuvimos un fin de semana lindo, descansado. Primero un encuentro con amigos y después el fin de semana convencional, frío. Los primeros días impactan, pero estuve tentadísimo, pasé un par de veces frente a donde tengo guardado el elemento que calefacciona, pero me dije a mí mismo, vamos, no seas cobarde. Así que pelé una camperita de manta polar y adiós, que te vaya bien. Y acá estamos, no hemos perdido nada en el camino, por lo menos eso creo yo. Ahora la temperatura es bastante agradable, 18 grados el último registro, falta un poquito para que se actualice. Ya va a suceder, llegaremos como mucho a 20, 21, en el mejor de los casos, aquí en General Pueyrredón, en Mar del Plata, desde donde hacemos Phantom. ¿Por qué? Phantom es el órgano de comunicación, el sistema de comunicación a través del streaming y de una radio online, para mostrar las actividades de la Asociación Argentina de Capitanes de Pesca. Pero también se abre la puerta a otros temas y es ahí donde aparece uno. Y muchos de mis compañeros que hacen desde programas culturales, de entretenimiento, de música, de cine. Bueno, todo eso que alimenta también el alma. Pero no nos olvidamos de la función específica. No sé qué sucederá en la región donde vos nos estás viendo, donde usted sintoniza este programa, lo pone al alcance, porque aquí el último fin de semana dejó una sensación amarga en cuanto a hechos delictuales, a circunstancias no deseadas, crímenes, asuntos feos que hablan de una violencia horizontal que no se detiene, personas que terminan siendo agredidas. Y esta mañana, muy tempranito, se produjo un hecho en un barrio del norte de la ciudad, que es el barrio de Las Dalias, donde a una persona le dispararon en el rostro y acabaron con su vida. Aparentemente ya está identificada la persona que hizo. Bien, perfecto. Me avisa Federico que ya está llegando nuestro invitado. La circunstancia es esta: una persona marcha por la calle, imagino yo, y otra persona en moto. Al principio se pensaba que eran dos, pero parece ser que fue uno solo. Pasa, se pone al lado y le dispara 1, 2 o 3 veces. Uno de esos impactos de bala, hacen que la persona caiga y en el traslado hacia el nosocomio la persona fallece. Ya había habido un par de situaciones de violencia urbana. Pues yo digo, tal vez uno cree que lo más doloroso, lo menos favorecedor a la paz social sucede cerca de uno. Pero tal vez usted o vos que nos estás viendo en otro lugar, si no sabés lo que es acá. Acá también tenemos. Yo digo, viendo lo que pasa a nuestro alrededor, uno más o menos saca conjeturas de si vamos bien o no también. Miren, acaba de conocerse un fallo que es por la muerte de una piba muy joven, Lucía Pérez, un caso que trascendió las fronteras de la ciudad. Condenaron a uno de los responsables de la muerte de esta jovencita a una pena de 23 años de prisión. El Tribunal Oral en lo Criminal número 2 le impuso una pena de 17 años por abuso sexual y unificaron la condena con una pena anterior por venta de estupefacientes. El caso de esta piba es muy triste, una chica muy jovencita que
bueno, tenía problemas de consumo, pero que valiéndose de esa adversidad de la chica, estas personas, nada, hicieron lo que hicieron, un espanto. Yo digo, en esto soy taxativo y probablemente pierda objetividad, pero no me interesa. Digo, en estos casos tan horribles, tan espantosos, la objetividad me importa un comino. Nadie tiene derecho de ultrajar a nadie, mucho menos porque yo no tengo formación en derecho, pero a mí que no me vengan con que una persona que sabiendo que alguien tiene problemas de consumo le suministra algo y además abusa de ella, ese es un cretino que no merece ninguna conmiseración. Es más, no existe la prisión, la perpetua. La perpetua son máximo 25 años, pero a una persona así que no tiene respeto por la vida de otro, porque vos podés ser lo que vos quieras. Hasta se buscaba un atenuante en la defensa de estos esbirros referido a la condición de la piba. ¿Cómo se va a investigar a la víctima? ¿Pero dónde se ha visto eso? Es una locura. Es una locura. Entonces, la víctima con sus problemas, pero es víctima. Y alguien que ofende, y la ofensa más grande es quitarle la vida luego de haberse aprovechado de ella, ¿qué conmiseración merece un sujeto como ese? Ninguna. Así que, más allá de que está bien, yo lo veo como insuficiente, de un tipo que es un ignorante, que no conoce el derecho y que opina nada más que como padre, como ser humano, en definitiva. Pero bueno, nada, habrá que seguir. Esas son las cosas que me mortifican de verdad, me hacen tener tremendo daño. Yo no puedo estar tranquilo si veo que a mi alrededor ocurren cosas como esta, y de verdad me causa una sensación de angustia muy pero muy grande. Bueno, después los reclamos habidos y por haber. Hay un reclamo del gremio que nuclea a los encargados de edificio. Tal vez por ahí mañana podríamos charlar un rato con Mario Fernández, que es el secretario de Suteriache, que es el gremio que nuclea a los encargados de edificio. En muchos edificios hay problemas porque las personas mayores, que en otro momento de su vida han tenido un buen pasar y han podido invertir, muchos de ellos no son nativos de aquí, de Mar del Plata. Y en otras épocas de prosperidad, yo viví en el barrio de Constitución 20 y pico de años. Y la verdad es que la mayoría de los vecinos eran venidos de otros lugares, mayoritariamente de la ciudad autónoma y del área metropolitana de Buenos Aires. Y eran personas que habían trabajado con mucho esfuerzo, que habían tenido un magnífico pasar, pero que ya estaban retiradas o jubiladas. Entonces, como un momento de sosiego, pasaban buena parte del año en Mar del Plata y en el barrio donde habían construido su casa en su momento, o un departamentito, y algunos hasta optaron por venirse a vivir aquí. Porque francamente, digamos, no sé dónde estás vos, pero por más que estés en una ciudad bellísima, como puede ser, qué sé yo, San Nicolás de los Arroyos, que me encanta, La Plata, donde mis hijos mayores nacieron, todas las ciudades tienen un encanto, pero esta parece resumirlo todo. Entonces todo el mundo se siente compelido a que si puede, en algún momento quiere pasarse o un par de meses al año, y si puede vivir aquí, bueno, mucho mejor todavía, pero se hace cuesta arriba. Entonces muchas personas que otrora tuvieron buen pasar, hoy se las ven en figurillas, porque desde las expensas, segmento en el que hay una mora grandísima, hasta las tasas municipales y los impuestos, se van convirtiendo poco a poco en cuasi confiscatorios. Alguien que ingresa una jubilación, no te digo la mínima porque con eso no puedes sostener nada, no se puede sostener una persona, imagínate si además vas a intentar sostener algo patrimonial, imposible. Pero alguien que tiene una buena jubilación, la buena jubilación
serían el monto de 3 jubilaciones mínimas, eso ya sería considerado una doble, es insuficiente. Entonces, aquel que en su momento pudo, hoy no puede. Y esto genera deterioros, mantenimientos que no se efectivizan. De hecho, hubo una prórroga esta semana que el Consejo Deliberante de General Pueyrredón le otorgó, creo que por un semestre más, a todos los edificios de propiedad horizontal con ascensores para un ayornamiento de los mismos. Digo, a ver, esto es lo que siempre cuento respecto de por qué no quiero tener un vehículo. No me va nada mal, soy un afortunado, en un país del contexto del nuestro, yo soy un tipo que tiene trabajo y que le compensan adecuadamente, pero el que se quema con leche cuando ve una vaca llora, dice el refrán. Yo alguna vez en mi vida me sobredimensioné, y optimista, como me iba bien y tenía 2 o 3 trabajos y buenos ingresos y qué sé yo, bueno, di un paso importante. Un día se acabó el bienestar, el país voló por los aires y los ingresos que yo tenía, tenía más trabajos que esos 3 que realizaba en su momento. En esta actividad usted dirá, pero ¿cómo 3 trabajos? Si trabaja 8 horas en cada lugar, no le alcanza el día. No, hay trabajos freelance que se pueden hacer en esta actividad, ocupando, no sé, 1 hora de tu día, 2 horas como mucho, y que bueno, se cobran en proporción a eso, pero bueno, te permiten ir creciendo. Pero después yo tenía 5 trabajos diferentes, en uno de ellos cumplía un horario determinado, 5 horas de programa, y después tareas como locutor independiente, como realizador de contenidos, en ese momento no se llamaba así, pero era eso, y no me alcanzaba igual. Entonces, quería sostener el mismo modus vivendi, que con un ingreso infinitamente menor era imposible, y te empezás a endeudar. Y entonces este mes no pago la patente del auto, el mes que viene tampoco. Al cabo de un año tenés un chorizo que ni te cuento lo terrible que es. En algún momento decís, bueno, voy a cambiar este auto por uno más viejito, porque con este ya no puedo. Y cuando lo vas a vender tenés que dejar un pedazo porque no pagaste los impuestos y tenés que hacerlo. Lo mismo te pasa con tu casa. En un momento dado optás, o le hago mantenimiento, bueno, espero una moratoria y después pago el impuesto inmobiliario, que es carísimo, más la tasa de servicios urbanos, que es carísima, más las sobretasas que se inventan cuando la plata no alcanza, el Estado tiene de dónde agarrar, se inventa cosas, vos no. Si te ingresan 10, te ingresaron 10, no podés hacer de 10, 14, imposible. El Estado sí, te inventa otra tasa, la tasa por asuntos absurdos, y vos terminás agarpando más. Pero eso va a un pozo que parece un pozo sin fondo, todo lo que cae ahí desaparece. Y después ni te mantienen adecuadamente el entorno, que puede ser la calle con un bache, la iluminación pública, y vos pagas una serie de cosas increíblemente cuantiosas y no podés. Entonces, al margen de eso, digo, vos imaginate una persona que trabajó muchos años en una actividad comercial, que llegó a un nivel gerencial, ingresos piolas, eso le permitió durante la década del 70, todas las casitas que se construyeron en el barrio Constitución, se hicieron a finales de los 60 o a comienzos de los 70, por supuesto que hay ahora casas mucho más modernas. La mayoría tiene 50, 55, 60 años. Una casa de 60 años, vos tenés que hacerle un mantenimiento, porque las cañerías ya se degradaron, entonces en algún momento vas a tener que cambiarlas. Las instalaciones de luz, antes se usaban cables de diferente milimetraje del que se utiliza hoy, se utilizaban cables recubiertos en tela, que son un peligro. Bueno, todo eso en la construcción tradicional antes se hacía revoque grueso y revoque fino. El revoque grueso era con tierra batida, con polvo de ladrillo y cal. La cal es un enemigo mortal para las tuberías metálicas, y antes la instalación eléctrica y la instalación de gas se hacía con tubo metálico.
Tal es el caso de un edificio en la zona eminentemente sacro-turística de la ciudad, inmediaciones de Plaza Colón. Ahí vivieron dos amigos míos en el mismo departamento, vaya casualidad. Uno de ellos está en otro plano y el otro vive en España. Y una vez entré a un edificio hermoso, bien, viste, el encargado, una pulcritud, todos los bronces lustrados, bronce o latón naval, que también se utiliza y que da la imagen del bronce, pero no es bronce, es un latón naval que se utiliza en la construcción de barcos y demás. Y queda muy lindo, pero hay que limpiarlo, entonces el encargado limpia todo, el piso impecable, te podías peinar mirando el piso, pero lo estructural tiene 60 años. Y 60 años de cómo se construía tradicionalmente, las tuberías se degradan. Entrabas al foyer del edificio y había un olor a gas tremendo. Entonces le digo a mi amigo Pepillo, beso al cielo para él, che, Pepe, le digo, hay mucho olor a gas acá. Sí, dice, vos sabés, bueno, viene un señor matriculado, revisa y dice, miren, hay un problema. La cañería se degradó completamente. Miren lo que les voy a contar. Por donde había un tubo de hierro, de caño galvanizado, parte de ese caño se fue degradando, entonces desaparecía literalmente la pared del caño. Y entonces las fugas que había era porque el gas circulaba por el hueco que había dejado esa porción de caño que se degradó. Miren el peligro. Ese matriculado detecta eso y dice, bueno, hay que cortar el gas. Cortaron el gas. Creo que estuvieron 3 o 4 años sin servicio de gas natural. La inversión para hacer la tubería externa, que es lo que exigía la compañía de gas, la inversión en los elementos que hacen falta, fortunas. Te cuento esta historia porque cuando uno se compra un departamento, sí, te aseguraste, viste los ladrillos, sí, pero mantener una casa, un departamento en un edificio de propiedad horizontal no es nada sencillo. Una casa con el clima riguroso que tiene Mar del Plata, yo vivía a 3 cuadras de la costa, y si vos no le haces un mantenimiento, aunque más no sea superficial, todos los años, y al año siguiente, 3 años más tarde, la reja la tenés que cambiar, con lo que hoy cuesta hacer una reja de metal, ventanas, y bueno, ahora se utiliza mucho el aluminio, que igual tiene un proceso de degradación, pero mucho más lento, dura mucho más una abertura. Hay aberturas de PVC, de un PVC resistente, que dura muchísimo más y no es agredido por el aire marino. Uno de esos días nublados o con niebla que uno dice, uy, mirá qué bien aquel señor en el 5º piso frente al mar, qué linda vista, qué hermoso. Bueno, pero esa niebla se adhiere a todos los elementos metálicos y es terrible la degradación que lo sufren los autos. En una época había gente que no quería comprar autos de Mar del Plata porque estaban todos picados. Era eso. Ahora cada vez tienen más componentes plásticos. Bueno, es distinta la cuestión, pero sigue siendo, si no tenés cuidado, se te degrada. En consecuencia, los encargados de edificio, y ahí aparece la figura de Mario Fernández, el secretario general de Suteriache, que mañana si podemos charlamos con él. Los edificios tienen menos mantenimiento, los ingresos de las personas, aún las personas en actividad, son insuficientes para tener una vida medianamente cómoda, y entonces empieza un deterioro. Y entre el deterioro, la persona que no puede pagar la expensa genera un déficit en el edificio, entonces se aumenta el monto de la expensa porque todo crece, el salario de los encargados crece, no en la medida que desearían, pero crece. El mantenimiento del edificio, si hay menos personas que pagan, las obligaciones hay que pagarlas igual, entonces se aumenta y todo termina en un pastiche raro que no es venturoso. Eso ocurre con la Argentina de hoy, viene ocurriendo hace muchos años, hoy acentuado, mucho más
profundizado por un momento de crisis, de dificultad. Y entonces, digo, esas son las razones por las cuales, aún pudiendo, hoy día me va bien, no sé por cuánto tiempo, porque nadie tiene asegurado 100% su futuro. Nadie. Aún el que tiene resuelta la cuestión económica, no sabe si mañana va a estar o no va a estar. Entonces, digo, a ver, hay que ser consciente. No quiero volver a vivir la angustia de decir, che, mirá, bueno, voy a vender este coche porque con eso pago lo que debo de impuestos y me pongo al día y me puedo hacer un viajecito, porque cuando pasás el peine fino, lo que te queda es poquísimo. Todo el mundo gana guita. Yo una vez vendimos la casa familiar, muy a mi pesar, pero bueno, nada, se dio de esa manera, y cuando yo vi todos los que ganaban plata, con mi esfuerzo de tantos años y el de mi familia, a la pelotita, dije, no me conviene. Entonces opté por, como dice Serrat, la presteza que da el alquiler. ¿Viste en De Cartón Piedra, que es una canción preciosa que habla de un amor imposible con un maniquí? Dice, con la presteza que da el alquiler, la presteza que da el alquiler. El alquiler es barato, no, es carísimo, pero yo pago y es problema de los otros. Esto es como cuando me pongo, che, ¿cómo te dormís vos en un ómnibus o en un avión? Porque no es mi problema. No tengo que estar ni sobrio ni bien dormido. Yo me subo a un ómnibus y antes de que el ómnibus se ponga en marcha en la dársena, yo ya me dormí. Y si el viaje dura 10 horas, de las 10 he de dormir 7. Y en un avión, ni les cuento. No sé si no te ponen algo en la comida para que estés más sereno y no jodas por los pasillos. Pero yo me tomo el tiempo de mirar todo. Me ubico, coloco la valija donde corresponde, si no despaché equipaje, y me siento todo lo cómodo que se pueda. Porque si trato de elegir un asientito, qué sé yo, que esté junto a la puerta de emergencia, cosa que pueda estirar la patita, porque si no, amigo, vas así, rectilíneo, uniforme, no te puedes mover de ninguna manera. Pero bueno, aún así, yo me instalo y me llevo un libro. Al segundo capítulo, con suerte, el tipo se durmió. Dormí 5 o 6 horas, la mitad del viaje está hecho. Ahí te despiertan y si el pasaje no era muy barato, te traen un poquito de comida, con lo cual estás bárbaro, o un cafecito, o un dulce. Y luego de eso, bueno, otra vez al libro. Y ahí de nuevo a dormir una horita, un par de horitas más. Cuando querés acordar ya estás sobrevolando el lugar al que llegaste. Yo que voy a visitar a mi familia que está en Europa, me pasa eso. Ya estoy volando sobre África. Se advierte lo rojizo del territorio africano en el Sahara y se ve el Mediterráneo. Y ya cuando viste 2 o 3 barquitos, decís, estoy acá nomás. Esto es un tiro de escopeta. ¡Pen! Y llegás. La presteza que da el alquiler. No se lo voy a recomendar porque usted tendrá sus razones para pensar de otro modo, pero yo a esta altura, con 6 décadas y media vividas, no quiero otra cosa. No quiero problemas, no quiero cosas registrables, nada. Tranquilidad total. A mí me funciona. Usted por ahí tiene otras obligaciones y otros menesteres y no le resulta gratificante esto que estoy contando, pero a mí sí, y me va bien, y no me quejo, Ese es el asunto. Bueno, de todo esto estaremos charlando. Recuerden, estamos en Phantom, nos ubican en phantom.net.ar, allí tienen toda la programación a disposición, hay un WhatsApp que es el 2234-377506, en Instagram, @phantom.intheair, en Facebook phantom.intheair, y hay un mail que es hola@phantom.net.ar. Con Mayra y con Cami, que están encargándose de las redes y de las cámaras, y con Federico Garrido, operando consola de audio, estamos haciendo este programa que lleva mi apellido y que no tiene, ¿cómo te diría?, presunciones de magnitudes intangibles. No, al contrario, es una experiencia y es un ida y vuelta en el que charlamos todos los días.
Si nos aguardan un minutito, ya estaremos de regreso. Nuestro invitado está aquí, con él estaremos charlando. Ya les situé en el acontecimiento que va a ocuparnos, que es que la Cámara de Casación iría sobre la determinación que tomó la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, archivando el caso del buque Rigel. Parece que hay novedades y con esto esperanzas para la familia de tener una respuesta, que es lo que necesitan y que hasta ahora no han tenido. Y hay otro temita más, pero ya se los voy a estar presentando. Pausa, volvemos en un ratito, gracias por estar allí. La CIAR, auténtico. Parrilla Asador Criollo La Tranquera. Más de 30 años marcando el inicio de una tradición. Somos uno de los lugares clásicos de la costa atlántica, ubicados en Mar del Plata, sobre Avenida Constitución 6576. Especialistas en carnes argentinas, calidad, experiencia y sabor de verdad. La Tranquera, Parrilla Asador Criollo. Ideas claras, voz firme. La CIAR auténtico, con Claudio Laciar. Bueno, ya estamos de regreso. Primero quiero agradecerle a Miguel Ángel Osorio porque viene de una mañana muy intensa. Él, además de ser el papá de Cristian, una de las personas por las cuales se piden respuesta en el caso del hundimiento del buque pesquero Rigel, participa activamente en el movimiento en defensa de los derechos humanos y su compromiso estaba en acompañar hoy a la familia de Lucía Pérez. Yo conté hace un ratito lo que la justicia dictaminó sobre la muerte horrorosa que le dieron a la piba Lucía. Se esperaba con gran expectativa el fallo. Ese fallo dio, digamos, un resultado que a veces lo deja uno con la sensación de que si realmente se trata de justicia, yo lo dije, di mis argumentos como ser humano y como padre, alguien que aprovecha la circunstancia de debilidad de alguien para someterlo, maltratarlo, aprovecharse de él, ultrajarlo y matarlo, ¿qué consideración puede tener uno para un sujeto que tiene semejante laya? Pero bueno, yo no soy un experto en derecho, a veces agradezco no serlo, para no tener que justificar lo injustificable. Miguel Ángel viene de la lectura del fallo en el caso de Lucía Pérez. Miguel, yo te distraigo un ratito del tema esencial que quiero tocar contigo como papá de Cristian, como familiar de las víctimas del Rigel, pero estuviste allí presente y bueno, quiero que nos des una semblanza de los momentos que te tocó vivir en este lugar. ¿Cómo estás, Miguel? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que uno, en estos años que uno le toca transitar la justicia, yo siempre digo que hay dos justicias, una para el rico y otra para el pobre. Uh-huh. Y hoy se confirma algo, unifican una pena. Le dan 17 años a una persona que ya tenía cadena perpetua, un juicio vergonzoso, la defensoría que nosotros la tuvimos que denunciar penalmente porque el otro día en el alegato estábamos todos como padres de familiares, que había muchas madres y padres de familiares que tenemos un hijo desaparecido, sí, acompañando a la familia, y esta defensora Solares salió diciendo que lo que estábamos atrás, ni siquiera habíamos leído la causa y íbamos por política. La verdad que es una vergüenza. Sí. Es una vergüenza, como también que el señor Ofidani ande
caminando por la calle libremente, un narcofemicida que se dedica a vender droga en los colegios. Claro. Porque hay que decirlo con las palabras como son. Que no suene a tremendista, exacto, que sea real. Esta gente vendía en los colegios la droga y de ahí la captaron a Lucía. Entonces, después todo lo que digan los demás, que el señor Ofidani, nos quisieron hacer pasar como víctima al señor Faría, en lo cual el señor Faría, en esta estadía que tiene estos 10 años, pasó por 12 penales y 15 pabellones. Y yo la pregunta que me hago, ¿cualquier preso común pasaría por eso? Me parece que no. Me parece que un preso común, cuando pide un traslado, salvo que sea pero justificado plenamente, se lo dan. Y el señor, porque no se sentía cómodo, porque estaba más cerca de la familia, porque por esto, por el otro, lo van trasladando. Entonces, eso es lo que a nosotros nos hace pensar que la justicia lamentablemente sigue fallando. Más en un caso como tan emblemático como esto, que está marcando una procedencia que fue en todo el país y en más, en el mundo se sigue esto, porque los padres de Lucía hoy tienen una casa, la casa de Lucía Pérez, en la cual vamos todos, tienen fines, están ahí y la ayuda que recibieron es de la Unión Europea. O sea, afuera le creen y acá adentro no. Entonces eso es lo que a uno miramos cómo está la justicia en Argentina. La verdad que cada juicio, a mí me toca ir a estos juicios, los juicios de lesa humanidad, escuchar tan descarnadamente cómo maltratan a las familias, porque son maltratos. Porque yo pregunto, esta familia pasó 6 juicios y ahora tiene que esperar para apelar este fallo vergonzoso de censura de vuelta. ¿Y cuándo tiene paz esa familia? No. Van 10 años. No, a la paz perdida con la muerte de Lucía, al dolor infinito de perder a una hija. No te estoy contando nada nuevo porque vos tenés tu historia con tu hijo. Hay que sumarle yo no sé de dónde sacan energía. Yo cada vez que los veo se me cierra la garganta con una angustia muy grande, porque digo, uno como simple ser humano, y además soy padre y además tengo una hija, y la verdad es que me duele el alma de verlos. Miguel, gracias por este testimonio, gracias por contarnos lo que te tocó vivir en primera persona y no permitirnos olvidar estas cuestiones. Tampoco queremos olvidarnos del Rigel, aunque ahí aparece otra vez la justicia, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Hola Néstor, querido amigo, ¿cómo estás? En marzo decidió archivar la causa del Rigel. El Rigel es un navío que antes de hacerse a la mar había dado síntomas de que no estaba en condiciones, había tenido problemas técnicos antes de partir y entonces, bueno, después sucedió lo que sucedió, naufragó, y entre las argumentaciones que se dieron estaba que, bueno, era imposible evitar vientos de hasta X cantidad de kilómetros por hora y marejadas con olas de más de 6 metros de altura, pero había detalles técnicos que al parecer no se habían considerado. Esto, en el seno de una familia como la de Miguel y de otros familiares de tripulantes desaparecidos, imagínense, es como un mazazo, pero ahora se abre una nueva esperanza. ¿Así se lo puede nombrar, Miguel, yendo a casación y que casación revise lo que la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro dictó en marzo? Mire, Claudio, la verdad, usted me dice una nueva esperanza, yo creo que es más de lo mismo. Y voy a pasar a explicar por qué. Yo había logrado que mi hijo se quedara trabajando conmigo. Mi hijo estuvo un año casi sin subirse a los barcos y en un momento él nunca había ido al sur, él siempre pescó en la variada acá. Sí. Entonces me dice, dice, voy a hacer algo, dice, voy a hacer un viaje, no sé lo que voy a aguantar, 15, 20 días, un mes, con lo que junte vengo, me compro una camioneta y me quedo trabajando con vos. Yo le había inscrito para que él hiciera un curso de gasista matriculado y bueno, 5 días después
recibo la noticia, del hundimiento del barco, pero ahí es cuando uno dice, empiezo a traspasar el telón de la corrupción, empiezo a ver la otra parte, porque yo siempre analizo las cosas, tuve que aprender a separar. Yo soy un padre común, ¿Sí? Trabajé toda mi vida de mozo y en la construcción, entonces de pronto me encontré con 15 cámaras adelante, micrófonos, preguntas, y uno tuvo que hacerse y empezar a ver la realidad y ver una realidad en el puerto que es lamentable, ¿no? Porque si yo le dijera a usted que desde el 2000 al 2026, hoy, se hundieron 68 barcos, más de 145 marineros desaparecidos. Lo tenemos registrado, nosotros tenemos una página de Ningún Hundimiento Más, que la tuvimos que generar, ¿por qué? Porque se sabe que en el puerto es tanta la corrupción que marinero que denuncia marinero que no se sube más a un barco. Bien, empezamos ahí, nos tuvieron un mes dándonos vuelta con la famosa investigación, que esto, que el otro, y nos mostraban el tiempo del sur. Hasta que un día nos dijeron, no, está a 93 metros, lo encontró tal barco, papi, bueno. Y ahí empezó el derrotero. ¿Por qué? Porque nosotros investigamos que el barco por 6 veces no dio la prueba de flotabilidad. Ese barco fue traído junto con otro barco a desguace. Y en Argentina, como no hay caducidad en los barcos, lo hacen trabajar 20 y 30 años más. Ese barco tenía arriba de 50 años. Como hoy, yo los invito a los fiscales federales de Mar del Plata, y lo he dicho 20.000 veces, a que recorran el puerto para ver las condiciones que salen esos marineros a pescar. Hay barcos que tienen 40 años. Entonces nosotros hicimos todo un proyecto, empezamos a trabajar con Gabriela, todo un proyecto de renovación de flota. Qué casualidad que 3 días después el presidente Macri saca un decreto, un DNU, el 19.140, que una modernización de flota al 2040. La pregunta es, ¿cuántos marineros más tienen que morir para que eso se haga? Obviamente nosotros hicimos todo un trabajo consultando a un ingeniero, a otro, y se hizo todo un trabajo, un proyecto para presentar una renovación de flota, que es lo que corresponde. Yo debo tener más de 1.600 fotos mostrando cómo remiendan los barcos. Algo que es totalmente ilegal, porque se sabe que un barco, cuando hay una picadura, hay que cambiar toda la mancuerna. Y yo puedo demostrarlo con fotos que cortan un cuadrado y lo remiendan. Colgado, los muchachos en una soga, soldando un barco. Y lo tengo fotografiado y todo. Entonces, empezamos con ese derrotero. Bueno, el juez Geral nos prometió un poco más que no iba a traer a nuestros hijos con vida, algo que nos estuvo entreteniendo durante 6 años. Esa famosa que bajen los buzos, yo siempre dije que fue una encerrona judicial, porque cuando yo estoy en la banca 25, lo primero que averiguo si había una ley que le indicara al gobierno nacional que bajara a recuperar los cuerpos. Y la verdad que no hay ninguna ley. Entonces, todas las mandas que se mandaron, las cartas que se mandaron, ninguno de los ministros respondió, porque al no haber ley, no van a responder. Y siempre fue la pregunta, si no ponen nada para mejorar lo que es el puerto, y en las condiciones que salen los marineros, van a gastar 15 millones de dólares para bajar, porque en ese tiempo nosotros le pedimos un presupuesto a los que vinieron a bajar al Ara San Juan, al que vinieron a robar, nosotros pedimos un presupuesto. Salía 15 millones de pesos para bajar a buscar los cuerpos. Entonces, claramente no lo iba a hacer, pero no solo eso. En la causa hay 6 imputados que nunca los llamaron a declarar, nunca. Ni siquiera levantaron el teléfono para llamarlo a declarar.
Y el juez Geral nos dijo que la causa estaba en investigación durante 6 años. Y nos archivó la causa. Apelamos la causa, fue a Comodoro Rivadavia, reafirma la archivación y ahora va a casación. Ahora, mi abogada defensora lo primero que me dijo, mira Miguel, esto es más de lo mismo. Nosotros ya lo veníamos analizando, lo vamos a presentar en la Corte Internacional Interamericana de Derechos Humanos. Primero, porque una causa no se puede cerrar con 6 imputados. Y claramente se ve el acceso negado a la justicia a las familias. Eso, la verdad que es vergonzoso estar pensando que tengamos que estar en esa lucha. Nosotros el mes que viene se cumplen 8 años. Y seguimos en lo mismo. Conseguimos ahora, justamente en junio vamos a colocar una placa en memoria de todos los desaparecidos del mar. No la quise colocar en el puerto, la voy a colocar, el colectivo Ningún Hundimiento Más la va a colocar en Peña y La Costa. Ahí vamos a colocar una placa en memoria de ellos. Pero seguimos trabajando, nosotros hemos logrado que tengan un traje de exposición, que se le llama, para que puedan flotar en un caso de eso. Hemos trabajado en un momento, habíamos conseguido que la Junta Internacional de Transporte fuera la que investigara, porque hasta ese momento la prefectura era la que daba, y sigue dando, da la orden de salida, pero si hay un siniestro también ellos van a investigar. Y eso es como darle un chupetín a una criatura. Si yo, siempre digo, si yo vendo una bicicleta que aparentemente es nueva, y usted sale, se le rompe la horquilla y te rompe la cabeza en la esquina, y yo la tengo que investigar, ¿qué voy a decir? ¿Que la bicicleta estaba mala? No, voy a decir que porque había un pozo, por lo que sea, pero no me voy a echar la culpa yo mismo. O sea, eso es algo bueno. Este gobierno lamentablemente disolvió esa junta. Y en más, nosotros, por presión nuestra, por pedido, habíamos logrado que no entrara ningún barco más de la Unión Europea que allá van a desguace, acá a Argentina, para que sigan trabajando. Este buen señor volvió a abrir eso de vuelta. Volvió a abrir a que los empresarios, claro, un empresario le sale 10 millones de pesos un barco nuevo y va y compra un barco allá usado que viene a desguace por 2 millones de dólares, más vale que lo va a hacer. Y encima que acá carecemos de toda, seguridad. Yo siempre digo, yo con mi hijo, cuando mi hijo se fue, mi hijo se tuvo que comprar hasta el traje, se compró todo porque la empresa tampoco le daba nada. Entonces nos encontramos con un montón y hoy en día sigue trabajando el puerto de la misma situación. Entonces eso es lo vergonzoso. Miguel, no te interrumpí para nada porque es estremecedor el relato que surge de no haber parado un solo minuto. Y cómo me gustaría que tu respuesta hubiese sido otra, que me dijera, ahí, mira Claudio, estamos ilusionados porque por ahí, pero parece que no va por ese camino la cuestión. ¿Y cómo funciona el colectivo Ni un Hundimiento Más? ¿Cómo viene eso? ¿Cómo se mueven? Nosotros empezamos a trabajar, diseñamos un colectivo porque, ¿cuál era el gran problema? El gran problema es que si alguien denunciaba algo, después no se subía a un barco más. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros hicimos un colectivo de Ningún Hundimiento Más para que los mismos marineros, porque nosotros en esa página tenemos 86.000 personas, de los cuales muchos de ellos son marineros. Uh-huh. Y ellos nos pasan los videos en las condiciones que están los barcos y nos pasan los audios y nos indican las cosas que están mal y nosotros las denunciamos. Para que ellos no sufran. Para que no tengan responsabilidades, claro, que se les puedan imputar y de esa manera inhibirlos de trabajar. Exacto. Entonces es anónimo. Como es un colectivo, los que denunciamos es el colectivo. Entonces con nosotros no se nos puede agarrar ninguno porque en realidad nosotros a la cabeza estamos Gabriela y yo, pero... Gabriela es otra familiar. Claro, otra familiar del repunte. Podemos denunciar, pero es anónimo.
¿no? Es más, estamos trabajando de hace 1 año y medio. ¿Qué nos sucedió? De un barco que es el Nuevo Viento, un día desaparece un marinero de la planchada. Desapareció. Bien, se investigó todo, quedó en la nada. ¿Qué pasa? Al otro año del mismo barco desaparece otro marinero. Entonces ahí no entró la duda. Algo pasa, no es normal que del mismo barco desaparezcan 2 marineros de arriba, nadie sabía nada. Bien, entonces con eso empezamos a trabajar, dijimos, porque acá hay muchas patas metidas en esto, y ahora voy a explicar por qué. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo, vamos a trabajar con un equipamiento que se llama Hombre al Agua. Yo conseguí un dispositivo que es el que utilizan los esquiadores, que cuando hay una luz, eso al mojarse se enciende una luz, dispara una señal satelital y usted sabe ¿Dónde quedó la persona atrapada? De ahí que lo encuentren con vida, sin vida, es otra historia. Pero bueno, y nosotros le queríamos hacer dual. ¿Por qué dual? Porque se sabe que los barcos cuando van a la pesca, por lo general, van a una zona y hay una cierta cantidad de barcos que están en esa misma zona pescando. Entonces, si hay un marinero que se cae al agua, se dispara esa señal, va a sonar una chicharra en cada barco, se dispara la señal satelital, se le avisa al SAR y a prefectura. Y ahí empieza el otro tema, porque nosotros, hay una ley que indica que a los 6 meses de desaparición de un marinero hay que darle a la familia un certificado de presunción de muerte. Pero lamentablemente, como figuran como desaparecidos, nosotros tardamos 4 años y medio de conseguir ese certificado. Hasta ahí nadie cobra nada. Los seguros, nadie se hace responsable de nada, de las familias quedan, arreglátela como pueda. Sí. Lamentablemente, en un momento nosotros teníamos 50 chicos, entre 2 barcos, 50 chicos, que quedaron desamparados, sin obra social, sin nada. Entonces empezamos a trabajar por eso también en eso, que es un doble sentido. Se sabe que si ese sistema entraría en función, al menos un 60% de la gente que cae por negligencia, por lo que sea, al agua, se recuperaría. Se recuperaría con vida. Y el que no recuperan con vida, por lo menos la familia, a los 6 meses tenía un certificado para empezar a hacer los trámites para una pensión, para que los chicos tengan una obra social como corresponde y todo eso. Ese es el trabajo nuestro. Nosotros no hacemos política, no trabajamos. A mí, yo siempre me puse algo, la foto de mi hijo no la va a ver jamás con ningún político, porque esto no es una cuestión política, es una cuestión humanitaria. Por eso yo entré a Derechos Humanos, hoy me toca hacer el rol de presidente regional de Mar del Plata, y sigo trabajando en pos de que, siempre dije, en memoria de mi hijo quiero que las condiciones del puerto cambien, y los que tengo muchos compañeros de mi hijo que hoy en día me siguen hablando, que salgan en mejores condiciones. Miguel, gracias por venir, gracias con esa impronta que da la verdad, poder contarnos y situarnos de qué se trata. Para los que vivimos en la ciudad, y más allá de olvidos y de soslayos, el tema está presente. Para los que no tienen un asiduo contacto con una actividad de tanto riesgo, que es tan rica y tan generadora de riqueza, pero tan despojada de contextos de protección y de equidad, porque digo, si ustedes podemos parangonarlo con la minería. La minería es una actividad que es un proceso extractivo, que contrata muchísima gente y que solamente nos enteramos de las irregularidades cuando hay un incidente, como pasó en aquel famoso caso de los mineros de Chile, que después volvió a haber otro. En el mientras tanto parecen no verse esas inobservancias a algo esencial, que es la preservación de la vida humana. Para que eso no ocurra,
para que no sea una sucesión de negligencias y de olvidos, Miguel y los integrantes de este colectivo Ni un hundimiento más cuentan su verdad y de paso nos refrescan que los vericuetos de la justicia casi nunca coinciden con las expectativas de quienes son las víctimas tangenciales, en este caso porque la víctima primaria es Cristian, el hijo de Miguel, pero la familia de Miguel es víctima tangencial. Ellos están con el dolor de la ausencia de Cristian y con la angustia de que ven que algunas cosas no van por donde deberían ir. Para que usted conozca un poquito más, para que el olvido no le gane a la lógica, es que hoy lo trajimos a Miguel. Otro día será otro tema y otro día habrá cuestiones seguramente mucho más gratas. Una vez más, gracias, Miguel. Sí, simplemente te voy a decir algo más, no. Al contrario, gracias a ustedes por estar siempre. Yo siempre soy muy agradecido de la prensa, que yo siempre digo que sin la prensa no hubiéramos llegado a nada. La verdad que el periodismo con nosotros, más allá de que nosotros tratamos de que toda la información sea seria, siempre estuvo al lado nuestro, y eso lo voy a agradecer infinitamente, ¿no? Nosotros el otro día inauguramos un colegio con el nombre de Tripulantes del Repunte, que fue la Escuela 58 sí, de Martillo. Vamos a ir por el otro de Tripulantes del Rigel. Seguimos trabajando y no vamos a parar por la justicia, porque me parece que yo siempre digo, yo no busco venganza, esto no es una cuestión de venganza, esto es una cuestión de justicia. Me gustaría que algún día la justicia se ponga los pantalones largos y haga lo que tenga que hacer. Nosotros hicimos un estudio hace 3 años que se llama Soberanía Alimentaria. En un momento nosotros quisimos que todos los barcos tuvieran cámara, porque creo que sería lo más lógico, y uno vería en potencial, como lo ven en cualquier embarcación de Europa, tienen cámaras arriba y miran toda la pesca. Acá no lo permiten los empresarios por el famoso curro que hay, ¿no? Pero, a ver, convengamos, la otra vez hicimos un estudio, que nosotros hicimos una charla debate en la bancaria, en lo cual, si la gente supiera que van al langostino y lo que descartan, porque ellos van y sacan langostino nada más, el otro pescado que viene lo tiran de vuelta muerto. Vos sabés que yo me recuerdo siempre una portada de la revista Puerto, creo que era Guillermo Naum el editor, una portada muy grande porque había en ese momento, una de las tantas crisis de la pesca, se hablaba de utilizar un dispositivo que se llamaba Dicela, que consistía en permitir la captura del langostino y que otras especies se permitía lo que se llamaba captura incidental, que era máximo un 10%, y para evitar la captura de ejemplares juveniles de otras especies, ese dispositivo tenía una malla de un tamaño que permitía el escape de los juveniles. Y resulta que en la portada de esa revista, que yo la tengo guardada, tiene 25 años la revista por lo menos, vos veías la red henchida de la mitad para arriba, era el color tradicional del langostino, pero de la mitad para abajo eran panzas blancas, que después se descartaban. Es más, hubo hasta un cambio, ¿cómo te diría?, de la naturaleza del entorno, en un lugar que no me acuerdo cuál era en un golfo, pero no me acuerdo en cuál, que el sedimento que se generó con ese descarte había hecho que aparecieran aves en un número muy superior al que hacía falta. Miguel, nos tenemos que ir. Bueno, mil gracias por venir y bueno, a vuestras órdenes. Al contrario. En la memoria de estos familiares queridos que hoy no están. Muchas gracias. Con ustedes nos vamos a volver a encontrar. Siempre habrá una historia que nos permita profundizar un poquito la mirada superficial. Y digo, no está mal que se piense en divertimentos, en fiestas, en acontecimientos gratificantes que ayuden a las personas a ser más felices, pero sí que es imperdonable dejar de lado el dolor de integrantes de una comunidad. Y el dolor de estos familiares, de estos tripulantes desaparecidos, es el dolor que afecta a toda una comunidad,
que a veces por esas cosas, porque no conviene, porque si no, porque esto, porque lo otro, se silencia. No tiene sentido, es querer tapar el sol con las manos. Si algo hemos aportado, ojalá que sea positivo, bienvenido sea. Y si no, seguiremos aprendiendo, escuchando. Yo creo que se aprende mucho más escuchando que hablando. Y eso que yo chamullo, mamita querida. Pero a veces hay que dejar de hablar al cohete y escuchar a los que tienen algo valioso para decir. Gracias Cami, gracias Mayra, gracias Federoso, gracias a todo Phantom. Mañana, Dios mediante, nos volvemos a encontrar. Que lo pasen muy bien, hasta la próxima. Argentina necesita contar con una renovada ley de pesca